Quicosis es una presentación de Superautos Doral. Miércoles 19 de julio. Vivimos en un país complejo, difícil, por la situación que estamos viviendo. Gobierno que no reacciona frente al hambre de los venezolanos, que no toma ninguna medida, que todo es bla, 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 constituyente, todo para ellos, nada para los demás. Y la situación cada día se agrava más, porque además la crisis va asumiendo todo. Yo llego a pensar que la crisis inclusive está apoderándose del cerebro de los opositores, no solo de sugerencias, sino de todos nosotros, porque a veces se nos olvida la política. La política tiene un componente emocional, pero fundamentalmente cerebro, inteligencia, evaluación de escenario, ver qué es lo posible, qué es lo que se puede hacer para responder a las necesidades de la mayoría. Y a veces uno tiene que, con toda la fuerza y con toda la dificultad que significa, decirle a la gente la verdad cuando hay una equivocación. ¿A quién determina cuál es la verdad? Bueno, los debates. El debate siempre produce, cuando uno discute para convencer, pero también para que lo convenzan a uno, el debate sirve. Y yo creo que la MUD tiene que dar debates públicos, la oposición tiene que dar debates públicos permanentes para que no nos pase lo del gobierno, que terminemos envueltos en su crisis y entonces todo sea un caos. No podemos asumir la política como el caos. Muy bueno lo que ocurrió hoy en la MUD, porque así como estoy diciendo que hay que decir las cosas con firmeza, bueno, lo de hoy es parte de ese discurso, un discurso de unidad nacional, de un gobierno que se abocaría a resolver los problemas de la pobreza. Nada de lo que hace Maduro, que gobernaría para todos. Esa visión de país que está empezada en el acuerdo de gobernabilidad es la que yo quiero que practiquemos en la política, que entendamos que todos son necesarios, que en la unidad cabemos todos, que al final se trata de construir una enorme mayoría que haga inevitable el cambio en Venezuela. Es decir, una mayoría que aun cuando Maduro y su represión, sus discursos segregacionistas, toda esa falacia, todo ese invento de que aquí no pasa nada, de que ellos son una mayoría y que van a elegir una constituyente y que la oposición es violenta y todo ese cuento y que la guerra económica, todo eso, se desbarate. La gran mayoría que pueda llevarnos para esa Venezuela que queremos todos, donde la gente que está afuera pueda regresar y detengamos esa diáspora que ahora es peor. Me están diciendo que los colombianos están estudiando, hay varios institutos conversando, haciendo análisis para ver cómo van a enfrentar el gentío que se va a ir para allá si esto sigue como va. Todo el mundo huyéndole a lo que es obvio, que es una guerra, un desastre. Porque dígame si ahora se cumple lo que está discutiendo el gobierno americano. Ahí está hoy una comisión del Senado debatiendo el caso venezolano y se habla de, bueno, de suspender la venta de petróleo a Venezuela. Imagínese usted que me asusta. Por eso es importante que la oposición hable en términos de país. Ahí está Henry Ramos, que por cierto aclaró que Capriles no estaba ahí, que no era por ninguna cosa mala. Porque Capriles, Henry Ramos, María Corina, Henry Falcón, Manuel Rosal, todos son importantes. Que tengamos diferencias, todo el mundo las tiene, eso no es problema. Lo importante es saber tramitarlas, de manera que escuchemos este anuncio importante para el país de la mesa de la unidad, que además agarra el toro por los cachos y dice, bueno, un momentico, vamos a dirigir el asunto, cero de pelote, vamos a agarrar el toro por los cachos. La Unidad Democrática acuerda que lo primero en la agenda del próximo gobierno es la aplicación de un plan de atención inmediata a la crisis humanitaria con énfasis en alimentación, abastecimiento y precios, y salud, medicamentos y atención. Igualmente se procederá de inmediato a la aplicación de un plan efectivo, profesional y contundente de ataque al grave problema de la inseguridad, la violencia y la delincuencia desatadas,
que incluya la depuración y saneamiento de los cuerpos policiales, incluida la Guardia Nacional. El liderazgo democrático asume el compromiso de asegurar la gobernabilidad mediante la conformación de un gobierno de unión y reconstrucción nacional amplio, pluralista e incluyente. Yo no sé si esas medidas que se están usando, desde los Estados Unidos, caramba, son buenas o malas. Lo digo auténticamente. A mí me asusta que entonces al gobierno no tener ingresos, esto se convierta en Biafra, en Haití. Entonces, bueno, vivamos peor. Imagínense que el barranco no tenga fondo. No sé, eso hay que evaluarlo, discutirlo. Lo cierto es que el gobierno está utilizando todo lo que está pasando en los Estados Unidos, lo de Donald Trump, esta discusión que tiene hoy, donde está presente Almagro y Marco Rubio y todo un grupo de políticos importantes de los Estados Unidos discutiendo el caso de Venezuela, si eso le va a servir al gobierno como argumento para decir que viene una invasión y que hay que prepararse y entonces acelerar todo este proceso de disolución de las instituciones y concentrar el poder con el cuento de que viene una guerra, una invasión, una cosa, entonces, bueno, terminar con lo poco que queda aquí, ¿no? No sé. Pero yo por lo menos a Almagro le tengo cariño, me parece que ese hombre se ha batido por nosotros, le tengo confianza. Pero esos asuntos hay que discutirlos. Creo que tenemos que discutir cómo poder, en la batalla con Maduro, en la batalla por el cambio, cómo poder, bueno, recibir la solidaridad internacional, pero también debatir con el gobierno esos argumentos de que se trata de que nosotros no somos nacionalistas, que somos unos vendidos del imperio y todo eso, cuando eso es mentira. Vamos a ver algo de lo que dijo Almagro allá en los Estados Unidos. Si el rol del presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha sido crucial en el colapso institucional. Un cuerpo electoral independiente con capacidades técnicas adecuadas es fundamental para garantizar los derechos políticos de sus ciudadanos. Es la responsabilidad, no mucho menos, que proteger el derecho del pueblo a la expresión política, que solamente es legítima. Bueno, en el país. Ahora, el anuncio formal de Tibisay Lucena a la Asamblea Nacional Constituyente es tan absurdamente técnico, así como es inconstitucional y antidemocrático. La convocación de la Asamblea Constitucional está tomando lugar afuera de lo estipulado en el artículo 347 de la Constitución, que dice que el pueblo venezolano es el único que posee el poder constituyente original, y en ese sentido pone fin al derecho del pueblo venezolano a la democracia. Gente como Tibisay Lucena, que sigue arrebatando la democracia de su contenido, que trabaja para solidificar los intereses de la dictadura impuesta a través del sufrimiento de su pueblo, sostenida por el asesinato de su pueblo, por la prisión política de la oposición y de sus líderes y por la tortura. El Poder Judicial venezolano también ha violado el principio fundamental de asegurarle la justicia al pueblo y su independencia. Se ha convertido en una parte esencial de la Carta Organizacional de la Corrupción Institucional. La justicia no ha seguido los principios y valores de la democracia y del Estado de Derecho. Ha desacelerado el funcionamiento legítimo. Durante el último mes, los últimos meses, el régimen en Venezuela ha vetado la democracia, la separación de poder, la justicia, las garantías civiles, la economía, los derechos políticos, económicos y sociales, así como los principios que constituyen un régimen, un gobierno legítimo. Todos los miembros del actual régimen, la Guardia Bolivariana y sus jefes son directamente responsables por la represión que ha asesinado, que ha impresionado y que ha torturado a personas. La represión brutal muestra que la Guardia Nacional son los perpetradores de la violación de los derechos a la vida, a la libertad y las garantías
garantías al debido proceso. Detrás de todos los detenidos, prisioneros políticos, detrás de cada persona torturada y asesinada, hay una responsabilidad institucional en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Reverol, Benavides Torres, General Sabarce, lideraron las dos instituciones para que usaran la fuerza en Venezuela. En este sentido, son responsables por todas las agresiones, por cada tiro y por cada muerte. Digo esta cosa porque, bueno, ayer Maduro anunció el Consejo de Defensa que de aquí al 30, bueno, casi que dijo que iban a tomar las calles, casi que anunció pues una avanzada revolucionaria para detener la invasión. Y Padrino dijo más o menos lo mismo. Ya regresamos. Vamos ahora a analizar lo que ocurre, porque es importantísimo que veamos el juego que está planteado en esta Venezuela de hoy, que el mundo está mirando. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Saludos a mi querida Carla Angola, Carlos Acosta. Yo todos los días le mando bendiciones, que me las manden a mí, allá en Miami, porque este programa aquí casi lo transmitimos a través del canal 81 de CONCAF en TV El Venezolano TV. Gracias a Osvaldito y a todos allá, cariño. Importante porque la comunidad de Miami, imagínense ustedes, ahorita en la votación, en la consulta, un gentío, más de 100,000 personas votaron en Miami. Qué bueno, yo me sentí feliz, contento. Porque yo creo que los venezolanos, estén donde estén, están pendientes de lo que ocurre aquí. Y además yo entiendo mucho la preocupación, porque además tengo muchos amigos allá. En estos días, Daniel Álvarez, hoy mismo escribía una explicación de lo ocurrido ayer en el foro del Press Club, en el chat del Press Club. Una maravilla, Daniel. Estando allá, pero como si estuviera aquí descifrando estas complicaciones de la política. En los chats de WhatsApp hay unos debates maravillosos, que yo creo que eso es lo que el país tiene que hacer, sobre todo quienes estamos hoy en la oposición, debatir mucho, no dejar de discutir ni satanizar la discusión. Porque si no solo nos parecemos al gobierno cuando solo es un pensamiento único, una orden, sino además nos perdemos las posibilidades de conseguir opciones novedosas, no previstas, que sorprendan al gobierno y nos den más logros para la victoria, para lograr la victoria. Hoy estuve por lo menos en un foro con Vladimir Villegas, mi hermano Vladimir, con Oscar Hernández, que fue embajador, que hizo una exposición brillantísima sobre lo que significa la negociación en términos de política, y Ramón Guillermo Valero, que caramba, me dejó muy sorprendido. Al final yo le agradecí por lo brillante de su intervención sobre lo que significa la política, cómo la antipolítica ha sido el discurso del gobierno. Cuando el gobierno, decía Ramón Guillermo, desconoce a la Asamblea, a cada gobernador o a cada alcalde le monta un gobierno paralelo, cuando viola la Constitución, cuando no respeta las reglas del juego, lo que está imponiendo es la antipolítica, porque la política es, bueno, entenderse con los demás, valorar, evaluar lo que está pasando en el país, sobre todo por un gobierno. Pero eso de imponerle por encima de la lógica, del razonamiento, del reconocimiento a la existencia de los demás, las cosas, es la antipolítica. Y lo decía a propósito de que la oposición no puede ser víctima o presa de la antipolítica, porque es nociva, es destructora. La antipolítica es lo que nos ha llevado a esta situación que tenemos hoy. Porque si el gobierno hubiera respetado no solo la oposición en términos que hubiera dejado que la Asamblea funcionara, etcétera, a los alcaldes, no tuviéramos esos presos, esos perseguidos, sino que la democracia funcionara, habría salida, oxígeno
para liberar la presión que sienten los venezolanos frente a este desastre económico. Contaba allí Ramón Guillermo cómo Venezuela, además lo digo clarito, ha sido víctima de la antipolítica siempre, pero desde su historia. Cuando, con la muerte del Libertador, apareció Páez para salvar la República. Después Monaga contra Páez para efectivamente también en el discurso de la salvación imponer otro tipo de gobierno. Y así fue en la guerra federal con Guzmán Blanco, Gómez, que nos liberó de los caudillos, todos, Pérez Jiménez, el 23 de enero, ADEI, COPEI. Cuando teníamos gobiernos malos de ADEI, venían los copellanos a salvarnos. O sea, como el país siempre ha estado metido en una dinámica de salvación, siempre buscando un salvador, cuando la política es la que resuelve los problemas. Cuando hablamos en términos políticos, que tiene una lógica. Decía Ramón Guillermo, es verdad, hay corazón, hay emoción, pero la política es fundamentalmente razón. La utilización del cerebro, que es una cosa que yo siempre digo, y él lo decía allí, cosa que me pareció maravillosa, porque viene como anillo al dedo, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Es el gobierno el gran protagonista de la antipolítica. Eso lo dijo Ramón Guillermo, yo me lo voy a copiar. ¿Por qué? Porque es el que impone el caos. Porque es el que, en vez de buscar entendimiento, genera desconocimiento. La política es el reconocimiento a la realidad. Por eso cuando uno se equivoca en los análisis, todo le va mal en política, porque se trata de ver las cosas como son, no como yo las quiero ver. Yo ahorita acabo de hacer una encuesta en Twitter. ¿Cuál es la salida del país? Maduro, vete ya. 70% tenía. Calle y negociación, 22%. Constituyente, qué sé yo, 2%. Es obvio que el país está lleno de una enorme molestia, por no decir la grosería que cabe ahí, por un gobierno tan malo, tan soberbio, que no solo no ha resuelto los problemas, sino que amenaza con someternos a vivir como si estuviéramos en Haití, en Biafra. O sea, que amenaza no solo con este caos que nos tiene, sino llevarnos a peor, si es verdad que ahora los Estados Unidos, si Maduro hace la constituyente, no nos compra más petróleo. Porque ¿por quién vamos a sustituir a ese que ha sido nuestro comprador histórico? Porque por los chinos, por los rusos, que ya estamos endeudados hasta el cuello, por Dios. Dios mío. Bueno, Maduro tiene que revisar bien. En vez de estar inventando discursos, tiene que revisar bien la situación que tiene, porque no solo los Estados Unidos, es todo el mundo que le está diciendo que haga elecciones, que respete la Constitución, que llegue a acuerdos, porque el mundo, viendo en las redes los videos que todos los venezolanos hemos grabado, está viendo unas cosas horrorosas de represión, de irrespeto a los derechos humanos y a lo que está establecido en la democracia y en la Constitución. O sea, está viendo un gobierno de los peores del mundo y nadie quiere, por supuesto, por un mínimo de solidaridad, que Venezuela padezca semejante maldición. Vamos con los titulares, señor director. MUC propone gobierno de unidad con elecciones primarias y sin reelección inmediata. Bien bueno eso, que se aclare que ese gobierno de unidad nacional va a ser electo con primaria, que vamos a profundizar la democracia y que no va a haber un salvador eterno que se va a quedar allí en nombre de que él es mejor que los demás, se va a quedar eternamente en Miraflores, sino que se va a rotar y siempre va a haber la opción de buscar uno mejor. Bien bueno eso. Eso es importante. El compromiso unitario para la gobernabilidad. Acuerdo presentado a los ciudadanos para la Venezuela post-Maduro. Ese es un mensaje que hacía falta. Importante. Alguna gente dirá, bueno, pero no hemos sacado a Maduro y ya estamos hablando de primaria y cosas de esas. Pero es que tenemos que pasar de la agitación a decirle al país, a los venezolanos, a su mayoría, qué es lo que vamos a hacer si gobernamos. Sobre todo porque la gente está muy desesperanzada. Yo le hablaba de la diáspora, de la gente que se está yendo por todos lados, que sale a diario del país. Y a ellos hay que decirles que aquí hay futuro, que se queden, que podemos pelear, que podemos salir adelante. Y eso es un discurso, sobre todo si, que queda claro si planteamos una opción de gobierno. Bueno, vamos al corte y ya seguimos.
Seguimos con nuestro programa Quicosis, viendo las noticias de hoy. Hoy llovió muchísimo y había trancas en algunos sectores. Gracias a Dios, hoy hubo reflexión en la MUP y hubo flexibilidad para que la gente pudiera llegar a su trabajo, a su casa, porque el paro acordado por la MUP del jueves, bueno, ese sí tiene que ir todo el mundo, porque esa es la unidad la que está convocando, pues. Esperemos que resolvamos estas situaciones de debate que hay sobre lo que hay que hacer y sigamos adelante. Diputado Juan Pablo García, no aceptamos ni aceptaremos negociaciones tras bastidores. Yo estoy de acuerdo con él en que las negociaciones tienen que ser abiertas con todo el mundo. Claro, hay un nivel de secreto, mientras no se llegue a nada, pues hay una enorme capacidad de, perdón la palabra, de pajeo que no debemos utilizarla porque es verdad, la gente está molesta y entonces muchas veces no se sabe ni qué se está discutiendo ni qué podría ser acuerdo y ya se está diciendo que no. Ahora, yo les digo a todos los que me están viendo, sobre todo a la gente que me ve afuera, yo les digo, un momentico, ¿qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que pide la Comunidad Económica Europea? ¿Qué pide la OEA? ¿Cuáles son los acuerdos de la MUP? Todos son unos puntos para negociar, para discutir elecciones, respeto a la Constitución. Un momentico, vamos a ver, no nos volvamos locos. Oposición convoca a gran movilización este sábado en respaldo a nuevos magistrados del TCJ. Bueno, porque estaba planteado todo este problema de los dos gobiernos, ¿no? De la situación en la cual, bueno, ya que el gobierno nacional no reconoce a la MUP, no quiere nada, no quiere acuerdos, no quiere elecciones, sino su constituyente, bueno, ahí va avanzando lo que está establecido en la Constitución y son facultades de la Asamblea. Y además son medidas de presión también para que se busque una solución al país. Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, fue invitado a Cumbre de Mercosur. Bien, bueno, todos esos organismos son importantísimos ahora, son parte de la solidaridad, de la presión. Mire, yo estoy diciéndole a todo el mundo, hay que presionar, calle, pero calle con masa, con gente, calle pacífica, que le demuestre al mundo que nosotros no solo tenemos la razón, sino que la practicamos, que el discurso y la acción se parecen. Senador Menéndez, sanciones deben afectar al gobierno de Maduro y no al pueblo. Importante eso, que está claro, eso está bien bueno, porque la estamos pasando muy mal. La verdad es que en Venezuela se vive de terror entre el desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, entre toda esta crisis de caos que ha generado el gobierno, pues nadie se siente cómodo. Ha subido, mire, la cantidad de psiquiatras millonarios que hay en Venezuela es impresionante, psicólogos, porque el estrés que está generando esta situación, o la gente se va o termina metido en un sillón todo el día contando sus problemas a un doctor. Bachelet teme choque muy brutal e insta a una salida pacífica en Venezuela. Ahí está. ¿Por qué tenemos que satanizar la negociación? Si todo el mundo la está pidiendo, si se trata de nuestras consignas convertidas en acuerdo. ¿Cuál es el lío con eso? Que no queremos que nos sacan con kikiliwiki. Bueno, pero vamos a esperar. Pero vamos a dejar la antipolítica. Dejemos de hacer antipolítica. Todos esos diputados, esos dirigentes políticos, que lo que están diciendo permanentemente es lo que la gente quiere oír. Mire, yo les pido que reflexionen, porque va a llegar un momento en que va a aparecer la política y van a aparecer los acuerdos. Y entonces van a quedar como mentirosos. Estados Unidos eliminó a la FARC y al ELN como mayor amenaza terrorista en Latinoamérica. Bueno, porque así es. Porque así es. Eso mismo pasó en Sudáfrica y en todos lados. A medida que hay paz, pues las facturas se van rompiendo y se van guardando. Y aparece, bueno, la convivencia democrática. Diputado Carlos Valero, la anarquía solo beneficia al gobierno. Y es verdad, bien dicho por Valero. La unidad es fundamental. A veces a uno no le gusta lo que dice el otro, pero es fundamental mantenernos unidos. Y hay que entender que la oposición es así. Hay una parte moderada y hay una parte radical. Y bueno, hay que convivir, aprender a entender, ¿no? Padrino, la FAN se niega a cualquier petición de gobiernos del mundo de suspender la constituyente. Bueno, porque el gobierno va a agarrar el discurso de Donald Trump como una agresión para justificar su plan de paredón, que es la constituyente. Nada nuevo bajo el sol. Ahora, esa es la antipolítica. Gobierno anuncia movilizaciones permanentes para responder a amenazas. No, sí, la revolución está en peligro. Ahí viene el coco imperialista. La guerra económica. Ahora vienen por lo suyo. Un momentico, pero bueno, evalúen lo que significan ese poco de sanciones que se están anunciando.
piensen en el pueblo y además piensen en el país, no solo en la permanencia de ustedes en el poder. Vean que todo lo que está pasando por aquí no hay salida, vamos a vivir peor si no hay entendimiento. Eso está claro. Amnistía Internacional pide acción urgente a favor de policías en huelga de hambre, los de Chacao, que han sido agredidos, maltratados injustamente, como Wilmer Azuaje, que a pesar de que el tribunal pidió que lo mandaran para su casa, cárcel por cárcel, casa por cárcel, ahí está, como si nada. Además la esposa de Wilmer dice que lo están torturando, lo están golpeando. Gustavo Dudamel hoy es tendencia, es trending topic. Pide detener constituyente de Maduro y la sangre derramada. Gustavo Dudamel, que durante mucho tiempo se hizo loco, bueno, ya está asumiendo su papel. Y gracias a Dios, así debe ser. No hay que importar si lo hizo mal o bien en el pasado. Lo importante es que hoy, en este momento histórico, tenemos que detener la constituyente. ¿Qué van a hacer para detenerme? No lo van a lograr. Retó la fiscal general al gobierno. Ahí está la fiscal haciendo política todos los días. La fiscal está diciendo las cosas que hay que ser duras y fuertes y además retando al gobierno sin moverse para atrás. Pero eso sí, con una posición institucional, sin desafueros, como debe ser, porque ella está montada en la Constitución y en las leyes, que son argumentos fundamentales, sobre todo cuando el mundo nos está mirando. ¿A quién ve el mundo, todos los países, como violador de la Constitución, como violador de los derechos humanos, maltratando al pueblo? ¡Al gobierno! ¡Al gobierno! La oposición tiene entonces que cuidar esa impresión que hay, ese viento a favor de que Maduro es el que viola la Constitución y se quiere convertir en dictador con la Constituyente. Bueno, reafirmarse como tal. Y para ello es fundamental mantener la unidad. La unidad, aunque no nos guste lo que dice el otro, la unidad. Sin unidad no hay victoria. A mí no me gusta mucha gente y hay mucha gente que no le gusto yo. Ahí en las redes vivimos discutiendo permanentemente. Hay gente que insulta. Imagínense ustedes, el mayor insulto que me dicen a mí es que yo vivo en Miami. Primero, yo no vivo en Miami. Y segundo, en Miami, en Australia, donde sea, todos somos venezolanos. Pero es que hay gente que se fanatiza y no entiende que la política, que es el cerebro. Gracias por estar con nosotros. Quicosis es una presentación de Superautos Doral.